Es que la evaluación no es solo parte de la educación, sino es parte de la vida y es parte de la formación y de la mejora personal. Si ya nos vamos a un contexto educativo, desde el centro de mando de cada una de nuestras respectivas casas, el equipo en educación les da la bienvenida a esta mesa crítica número 10. Hemos dejado los números individuales y nos centramos en la magia de los números decimales. Por tanto, tenemos un tema muy especial, un tema bastante controvertido, que es la evaluación de este primer trimestre de educación a distancia, ciclo escolar 2020 y 2021 a 2021. Por eso nos acompañan en esta mesa crítica los caballeros, el buen Freddy Leo Flores. Buenas noches, Freddy. Porque Iván, buenas noches, Kevin, qué gusto de estar nuevamente aquí. Siempre un honor estar con el hombre de las matemáticas. Felicidades por tu artículo, bastante interesante. Los Y invitamos a leer. gracias. Y la voz de la experiencia, el profesor Kevin Rodríguez. Buenas noches, Ah, Kevin. buenas noches, Jorge Iván Chavarín, Freddy, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Buenas noches, ¿cómo te encuentran? Y pues arrancamos con un tema perplejo, el cual es la evaluación docente. Un tema que ha estado en boca de todos. Hemos visto cómo los maestros llevan cuestionándose esto desde que arrancó el ciclo escolar 2020-2021 y pues ya ha llegado el momento, ya salió la circular y es el momento de tomarnos a reflexionar sobre cómo será este proceso de evaluación y cómo ha sido, porque recordemos que la evaluación es un proceso. Pero antes de ello, tenemos que lanzar la primera pregunta al aire, la cual son esas preguntas que parecen sencillas, pero cada vez que las pronuncias se vuelven más complejas. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es evaluar? Preguntas sencillas que parecen difícil. Lanzo la pregunta al aire. ¿Quién quiere ser el primero? Si gustan, empiezo yo. Así ¿Qué es evaluar? Su importancia. es. Vamos a empezar abordándolas desde un enfoque melancólico, antes de abordar ciertos referentes teóricos. El concepto de evaluación creo que está implícito en la vida misma del ser humano. Yo lo identificaría como una actividad esencial y natural para la existencia de cada uno de nosotros, en donde permanentemente estamos evaluando para tomar ciertas decisiones dentro de nuestra vida, ya sea de manera individual o colectiva, ¿no? Y podemos citar algunos ejemplos que se relacionan con ello. Por ejemplo, cuando vamos a adquirir alguna propiedad, algún automóvil, elegir algún trabajo, etcétera, ¿no? Es el resultado de una interacción entre cierta información, es decir, qué me conviene, qué no me conviene, por qué sí, por qué no, y una valoración con una connotación personal, ¿no? Que te invita invariablemente a tomar una decisión, es decir, esta es la mejor opción dentro de mis posibilidades. Esa es la evaluación dentro de la vida misma. Pero si tuviéramos que retomar algunos referentes, algunas personas que han estudiado la evaluación como tal, pues yo me remitiría sin duda alguna a Laurie Shepard. Eh, es una dama que se encargó de estudiar lo referente a la evaluación y ella la aborda desde tres preguntas fundamentales para entender qué es la evaluación, es decir, a dónde tratas de ir, dónde estás ahora y cómo puedes llegar ahí. La pregunta que hace referencia al dónde estás ahora es la que se relaciona con la evaluación, en el cual hace referencia a entenderla como una revisión profunda, sistemática y real de la posición que se está ocupando. Otro referente que pudiéramos mencionar, pues es uno de el ya extinto INET, que definía la evaluación como una herramienta para mejorar, esto es desde un enfoque ya educativo, ¿no? Para mejorar los componentes, los procesos y los resultados, y enfatizaba ciertas características formativas de la evaluación, definida por diversos actores como un proceso sistemático y planificado de acopio de información a partir de estrategias técnicas e instrumentos que permiten formular ciertos juicios. ¿Por qué es Ahí importante?
Ahí te Sí, pudiera preguntar esto, algo. sí, adelante. Con lo que acabas de mencionar, en el primer proceso abarcabas un proceso personal, que era la evaluación que nosotros tenemos día a día para tomar ciertas decisiones como un proceso personal. Luego, la segunda postura, como ese proceso donde nosotros nos damos cuenta en un ejercicio de retroalimentación con el mundo y mejorando en un mundo. Y también es una visión personal. Y en ese tercer punto, lo que es la evaluación educativa, porque hay un desliz a la cuestión personal. En los primeros dos casos se hablaba como la evaluación como un proceso personal, que la misma persona se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que juzga, y por qué en ese tercer momento se quita ese carácter personal. Porque podríamos, para terminar, para explicar más esa parte, podríamos relacionarla con otros referentes teóricos. Smelters, por ejemplo, que hablaba sobre las evaluaciones tanto internas, dentro de la educación, a veces nosotros estamos sujetos a evaluación interna o evaluación externa. Dentro de evaluación interna, nosotros al formar parte de un universo educativo, dícese de la escuela, estamos siendo evaluados por los grados superiores, por nuestros directores, por nuestros alumnos mismos. Y externamente estamos siendo evaluados por la sociedad, por los padres de familia, por instituciones de un nivel superior, por diferentes organismos. Entonces, en la primera parte es como que una parte más emocional, más personal. Ya la segunda parte ya intervienen otros factores, particularmente en la toma de decisiones, lo cual estamos como que acostumbrados a evaluar desde un enfoque numérico, evaluar para asignar un número al final del ciclo o periodo escolar, ¿no? Es como que lo habitual que solemos realizar dentro de la educación, dentro del sistema educativo. No sé si más o menos respondo tu pregunta. Sí, completamente, que es muy importante mencionar que la evaluación, como todo proceso, es contextual y que quizá en algunos momentos es personal, en otro punto no se evalúan otras personas y la educación está dentro de ese bosquejo social. Kevin, te lanzo la misma interrogante. ¿Qué es la evaluación? Bueno, yo creo que seguiré un hilo muy parecido al que tomó el compañero Freddy. Y evaluar desde un aspecto muy general, muy genérico, se puede encontrar en el diccionario como atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Una segunda acepción, valorar conocimientos, actitud o rendimiento de una persona o de un servicio. Recordemos entonces que esta acción de emitir juicios de valoración no es exclusivo del ámbito educativo. Por ejemplo, en esta última sección que les acabo de leer, podríamos ubicarnos saliendo a un restaurante y que te den una ficha donde una lista de cotejo donde tú vas palomeando qué te pareció el servicio que te acaban de ofrecer. Esto pues tiene una intención de observar el nivel de desempeño de parte de los trabajadores, de parte de la calidad del servicio que se está dando. Pero bien, ahora en el aspecto educativo puede existir múltiples acepciones en donde tradicionalmente se puede observar un apego al emitir una calificación, una escala numérica eh, para determinar si un alumno promueve o no, que esto tiene su término claro en el programa de estudios 2011, donde se habla de que esta a la que estoy haciendo alusión, pues es una evaluación sumativa. Y así puede existir, eh, de hecho existen múltiples tipos de evaluación, ya sea dependiendo del momento, ya sea dependiendo de la intención, ya sea dependiendo también de los actores involucrados, como es el caso de la autoevaluación, de la heteroevaluación, la coevaluación y así podríamos seguir con diferentes categorías. Sin embargo, ya que estamos hablando de este primer trimestre, de este primer periodo que se va a evaluar, debemos de recordar que la evaluación en estos momentos tiene un enfoque formativo.
Este enfoque formativo de la evaluación se define en el Plan de Estudio 2011 como el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Este aspecto es muy importante porque salen diferentes términos que también son propios del enfoque formativo, como lo es la retroalimentación. Me parece que uno de los puntos que toca aquí Freddy es muy importante también rescatar, que es el aspecto emocional o el aspecto personal que conlleva este apartado de la evaluación. Sobre todo en este primer periodo donde se nos ha hablado muchas veces de la empatía, nos hablan de considerar la situación de vulnerabilidad de nuestros alumnos, la situación de salud, de familia, incluso de hábitos de estudio que posiblemente eh, estén viviendo nuestros estudiantes al interior de su familia. Y por ello me parece que el proceso de evaluación lleva adherido completamente, además de lo que ya he mencionado, eh, una carga emocional muy significativa, muy fuerte. Esto en el terreno del primer periodo del que estamos hablando, ¿no? Porque pues también nos podríamos abordar del tema de la evaluación a los maestros, donde pues ahí era notorio que lo emocional por parte de quienes nos evaluaba pues no existía tanto. Eh, y podríamos adentrarnos a otros aspectos. Sin embargo, en primer lugar me gustaría rescatar ese aspecto de la retroalimentación, el seguimiento y el acompañamiento que debe de ir en el enfoque formativo del proceso de evaluación. Ok. Muchas gracias, Freddy. Perdón, muchas gracias, Kevin. Algo inevitable es que la evaluación no es solo parte de la educación, sino es parte de la vida y es parte de la formación y de la mejora personal. Si ya nos vamos a un contexto educativo, la vez pasada o el programa pasado estuvimos hablando sobre cómo la capacitación docente corresponde a un contexto histórico determinado y momentos de un periodo determinado. Algo parecido, pienso yo, sucede con la evaluación. La evaluación viene a corresponder necesidades. Si nos vamos a la historia educativa de México, primeros modelos educativos abarcativos de Vasconcelos, su principal punto evaluativo era lograr la alfabetización de un México que se encontraba en un 10-15% de total de alfabetización y se llevó hasta un 70, un 80 dentro de unos cuantos años. Tener los límites o los puntos de lo que es lo que queremos evaluar es parte primordial del modelo educativo. Hoy nos encontramos en un punto de quiebre que va a determinar mucho de cómo se concibe la educación no solo en México, sino en el mundo, es decir, esta educación que hemos tenido a distancia, que es un fenómeno global. Por tanto, tenemos que cuestionarnos cómo ha sido, sí, cómo ha sido y cómo está siendo, porque no ha terminado este proceso de evaluación de educación a distancia. ¿Cómo hemos correspondido los maestros a este proceso de evaluación y cómo se ha llevado? Lanzo la pregunta al aire. Freddy, no sé si quieras empezar de nueva cuenta. Sí, revisaba justamente hace algunos días en la página de la UNESCO se encuentra como que un seminario de una serie de seminarios web que se realizaron en América Latina y del Caribe, especialmente el 6 de agosto, una reunión virtual, pues la modalidad es lo que exige. Intervinieron cerca de 8,000 personas de 20 países aproximadamente. Al final se agregan algunas presentaciones de las respuestas de cada una de las participaciones, de las respuestas más coincidentes. Y se hablaba, y quiero abordarlo desde la pregunta o desde el sentido de cómo se ha evaluado durante la pandemia, ¿no? Que igual, como menciona, pues todavía no se termina. Mencionaban ciertos puntos coincidentes dentro de los países que participaron respecto al cómo evaluaron, cómo estuvieron evaluando, cómo lo están haciendo. Dentro de los principales, pues es a través de cuestionarios, hojas de respuestas que se enviaban por correo, conversaciones telefónicas, reuniones en la medida de lo posible cara a cara,
reportes, registros anecdóticos, elaboración de portafolios, pruebas a libro abierto, autoevaluación a través de llamadas telefónicas y Google Forms, los clásicos cuestionarios que nosotros a veces empleamos aquí en nuestras, bueno, en mi caso, en nuestra zona escolar. Sí, en todas. Sí, se pusieron muy de moda, ¿no? Siempre Sí, han las estado allí, pero encuestas. a raíz de la situación como que nos dimos cuenta de la utilidad que se les puede sacar y creo que sí, es muy Sí. diversa. Y te saca todos Pero, los porcentajes instantáneamente. claro, y son autoevaluables, no estamos haciendo Sí, propaganda aquí, ponen en riesgo a los ATP de matemáticas. sobre todo. Es broma, es broma. Ok, bueno, el caso es que esas son las coincidencias respecto a cómo han evaluado algunos de los países que participaron. En México, en México pues fue diferente. Yo creo que la evaluación, y lo comentábamos en el programa anterior respecto a lo relacionado con la formación docente, que había otros temas, me parece que fue un comentario que emití, que había otros temas que son un poquito más de relevancia y de urgencia, y uno de ellos era el cómo voy a evaluar. Por fortuna, los días subsecuentes se giraron algunas orientaciones, que ya Kevin más o menos comentaba las características de la misma. Pero en el caso de México, hay dos momentos. El cómo cerramos el ciclo escolar y cómo estamos abriendo ahorita. Más o menos, si la memoria no me falla, el ciclo escolar finalizaron en algunas entidades, evaluando a través de, sobre todo aquí en Sinaloa, Sonora, y se me escapa otra entidad por allí, que estaban formando parte de una estrategia regional. Evaluaron a través de un examen digital, un cuestionario, no recuerdo la plataforma, pero no fue la de Google. Pero en aquel entonces se le preguntaba también al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, cómo iban a evaluar los maestros, y antes de que se publicara un acuerdo, que lo comentaré un poquito más adelante, él abordaba o mencionaba algunos asuntos medulares, ¿no? No sé si recordarán que se hablaba mucho sobre el portafolio de evidencias que los alumnos deberían de construir, que a la postre pues no terminó siendo un material de evaluación, al menos en muchos de los casos en los que he tenido conocimiento. Sin embargo, el secretario decía que ya se había cubierto la mayor parte del ciclo escolar, y es cierto, en términos numéricos, pues ya andábamos arriba de o cerca de las 3/4 partes de los días que debería de cubrir el ciclo escolar. Entonces ya, según él, ya se tenían elementos como para poder asignar una calificación. Algunos maestros lo hicieron tipo promedio, algunos otros que pudieron evaluar a sus alumnos a la distancia a través del uso de formularios, que ya se implementaban en algún lado, lo hicieron de otra forma. Otros más, en el caso de sexto grado, que pudieron rescatar esa información, pues también fue motivo para asignarle una calificación. Entonces, de alguna u otra forma ya había ciertos elementos cuantitativos, llamémoslo así, porque cualitativos pues estaba como que la atención inicial estaba enfocada en la estructuración del portafolio de evidencias y las características que debería de tener. En muchos casos, pues no se ha podido rescatar el portafolio. No sé siquiera si lo tendrán los estudiantes aún. Algunos pues ya se fueron, ¿no? Entonces, algunas otras escuelas alcanzaron a rescatar las fichas descriptivas de los estudiantes, y más o menos con eso pudieron asignar una calificación final para cerrar el ciclo escolar. Empezamos este ciclo con esa gran duda respecto a cómo íbamos a evaluar. Se publicó hace poco pues las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje, y de alguna forma creo que ha sido un aliciente, porque te da una pauta para poder evaluar aún y en las condiciones en las que se encuentran la mayoría de nuestros estudiantes. Te da cierta libertad bajo algunos criterios, algunas especificaciones que vienen en su documento respecto a cómo evaluar o cómo no evaluar, porque desgraciadamente muchos contextos, y puedo citar algunos ejemplos, aquí en la ciudad creo que hay un poquito más de cercanía, aún así sabemos que hay situaciones muy contrastantes, pero casos de escuelas que se encuentran alejadas, fuera de la periferia de la ciudad, sí es un poco más complicado el obtener referentes, tanto cualitativos como cuantitativos, para asignar una calificación. Sin embargo,
lo que menciona lo que mencionan las orientaciones, pues ya te da ciertos elementos como para poder pensar en asignar cierta calificación un poco más adelante. Ahorita te está dando la libertad de si tienes los elementos fiables, válidos para poder evaluar, lo hagas. Si tienes medianamente información, pues es información que no será suficiente para asignar una calificación y por tanto se te invita a que en un momento final, menciona posiblemente el fin del ciclo escolar, puedas ya asignar o tener elementos como para aplicar alguna evaluación y con base en ello poder asignarle una calificación numérica final a nuestros estudiantes. Ok, muchísimas gracias, Freddy, por esa amplia información de esos momentos previos antes de finalizar el ciclo escolar y iniciando este nuevo ciclo escolar. Kevin, en tu experiencia como director, como persona de campo en la batalla, ¿cómo ha sido ese proceso de evaluación, tanto un poquito antes de que acabara el ciclo escolar y actualmente con este nueva circular que ha surgido? Mira, resulta que al finalizar el ciclo escolar anterior, muchos de los maestros, por lo menos como tú me estás preguntando desde mi experiencia, Sí. eh, fue imposible aplicar un instrumento estandarizado como se ha ido acostumbrando, hay que decirlo con todas sus letras, como se ha ido acostumbrando en muchos planteles, donde el examen estandarizado es importante, o bueno, ha sido importante, bastante considerado para la calificación final. Eso no es un secreto, vaya. Este, y vino a fortalecerse la valoración de los portafolios, la valoración de los productos de aprendizaje. Cuando recién se cerró el ciclo escolar, los maestros comenzaron a detectar, y repito, hablo de la experiencia, comenzaron a detectar qué productos eran más representativos de los contenidos que se estaban abordando. Poco a poco fueron dando sugerencias a estos productos, es decir, fueron retroalimentando. Y al final, después de hacer toda esta valoración, que es un trabajo muy arduo, la verdad hay que decir que los maestros en ese sentido tienen un trabajo muy cargado porque necesitan dar una atención más personalizada, sobre todo en este espacio. Y pues al final los maestros se dieron cuenta que de cualquier forma pues tenían que determinar un número, una escala, una escala numérica en donde se decía que pues todos debían de pasar. Eh, lo menciono porque me parece que este aspecto es algo que a muchos maestros, a muchos compañeros maestros, a muchos compañeros directores, por supuesto, nos cuesta un poco más de trabajo porque me parece que sí sentimos, sí se da esa sensación de que cuando se emite una calificación pareciera que estamos dando justicia. Y digo pareciera porque esto es un tema completamente de debate, porque recordemos que eh, un número por sí solo es mera medición, no es evaluación. Entonces, es algo que es un esquema que se debe de ir rompiendo de poco a poco. Yo por eso, en lo personal, aplaudo la circular a la que está haciendo alusión de Freddy, donde salieron las orientaciones para la evaluación de este primer periodo. De hecho, como les comentaba hace rato, no fue broma. Yo le di un minuto de aplauso a la computadora después de leer ese documento, Esto es un minuto. porque sí, un minuto de aplauso, porque sentí cierto respaldo por primera vez en mi corta experiencia por parte de la Secretaría de Educación Pública en el aspecto de la evaluación. ¿Por qué? Me parece que fue una decisión muy realista y muy apegada, muy congruente al enfoque formativo al que ya deberíamos de tener consolidado en estos momentos, en nuestro actuar y en nuestra práctica profesional.
estos criterios hablan, porque Freddy lo mencionó, pero no alcancé a escuchar esa parte, pero habla de que se consideraran tres niveles de comunicación. El nivel uno, pues es básicamente donde se puede evaluar porque hubo comunicación con los padres de familia, mientras que el segundo y el tercero, pues habla de que esa calificación pues será suspendida temporalmente, ya veremos al final del ciclo escolar, mientras no haya el producto o la información suficiente para poder evaluar. Me parece lo más lógico y lo más congruente, repito, porque en ese sentido, pues si no tengo un material que revisar, no tengo un material que retroalimentar, no puedo observar el nivel de logro y de consolidación de aprendizaje de mis estudiantes, pues entonces, ¿para qué voy a dar un número? Me parece que esta circular viene a romper un poco lo que yo venía manejando como la simulación. Bueno, ¿de qué me sirve? Este, pues pongo un 8 para que el padre de familia esté contento. Me parece que también esto va a provocar que el padre de familia pueda decir, bueno, quizás algo va a cambiar. Entonces, pues para que evalúen, para que el profe le ponga calificación, pues tengo que comenzar a enviar los trabajos. Me parece que es esta circular viene a responder a un respaldo para el profesor. Por lo menos en mi colectivo ha sido muy bien tomado esta circular. Y en este momento, a pesar de que ya hay una fecha de descarga administrativa, que es este viernes 13, eh, los maestros, pues hay que decirlo, en estos momentos ya muchos están revisando los portafolios, están promediando y están viendo las fotografías borrosas, viendo a ver qué observaciones pusieron y para poder con ello promediar y determinar una escala numérica con quienes sí pudo hacerse ese ejercicio de seguimiento. Pero aquellos que pues simplemente se han escondido o aquellos que están sufriendo una situación muy especial y no han podido ponerse al corriente, pues no pasa nada. Tendrán oportunidad más adelante. A mí me parece que es algo muy, muy justo en ese sentido. Claro. Muchas gracias, Kevin. Tengo que decir que ambas participaciones han sido participaciones sostenidas y permanentes. Entonces, muchísimas gracias. Y claro, yo coincido completamente con Kevin. La tarea del profesor no es reprobar alumnos, porque la tarea del profesor es lograr que se logren los aprendizajes. Tenemos que quitarnos esa idea simonónica de que la evaluación es un número. Aquí vamos a cambiar un poco la metodología porque la propuesta, ahí está. Ahí tenemos la propuesta que ya han analizado tanto Freddy como Kevin, pero si bien tenemos la propuesta, lanzo como último interrogante para finalizar. En esta propuesta que acaba de salir el día de ayer, ¿qué le agregaríamos? ¿Qué le quitaríamos? ¿Qué le pudiéramos hacerla para mejorar? Tomando en cuenta lo que hemos hablado. Lanzo la pregunta al aire, no sé quién quiera responder primero. Mira, yo empiezo antes de Freddy, porque para Adelante, que adelante. darle campo a Freddy de que se extienda bonito, porque en lo personal, yo como hice la canción y considerando la propuesta esa que de la circular a la que estábamos haciendo alusión, como dice la canción, Chavarín, a esta propuesta yo no le cambiaría nada, nada, nada. Me parece sumamente congruente. Creo que es una decisión que poco a poco va a ir calando en la cultura del maestro, va a ir rompiendo con esa tradición de que el número sea únicamente para la presión. eh, y aquí añado algo que me parece que debo de mencionar, ya no en el aspecto de la propuesta plasmada en las orientaciones, sino en el aspecto de la capacitación. Me parece y lo considero sumamente importante. Hay dos cosas que todo maestro, cuando recién egresa de la normal o de la pedagógica, que debe de tener bien presente, que es saber planificar y saber evaluar. Esas son las dos cosas que yo creo que son las bases fundamentales para que la práctica profesional
pueda acelerarse todavía más. En ese sentido, pues las capacitaciones que ya existen y yo las he tomado aquí en Sinaloa son muy buenas, esa es mi percepción, deben de mantenerse, deben de mantenerse y deben de ser esos cursos que más deben de estar tomando los compañeros maestros, porque son dos aspectos fundamentales en la práctica profesional y que de hecho venían como principios pedagógicos en el plan de estudios del 2011. Eh, pues aquí dejo mi comentario para darle oportunidad a Freddy de que se Ok, explaye. muchas gracias, Kevin. Pero recuerda que al final, no importemos si vamos poniendo los guiones, al final se tiene que poner una calificación. Si bien es algo que se va a ir cambiando, un paso a la vez. Dimos un paso, pero todavía no todo ha sido resuelto. Freddy. Mira, si bien es cierto que creo que nos hemos caracterizado por tratar de ver las situaciones desde una posición objetiva, crítica y regularmente siempre basándonos en ciertos referentes, ciertos estudios, consultar para externar una opinión que tenga respaldo, que tenga validez. En este caso, pues, segundo más o menos la idea de Kevin respecto a reconocer lo que se ha estado haciendo y especialmente por una parte dentro de estas orientaciones que a mí me llamó mucho la atención y que pone sobre la mesa algo que no se ha venido presentando en documentos anteriores. No sé si revisamos los acuerdos, pues sí nos centramos más que nada en referentes cuantitativos, en cómo asignar una calificación, en cómo no asignarla. Recordarás que se criticó mucho el ciclo escolar pasado la no reprobación de primer y segundo grado, etcétera, del reprobar a aquellos que no cumplían con ciertos criterios. Entonces, con base en ello nos enfocábamos más en esa parte. Pero ahorita estas orientaciones, hay un apartado y lo quiero retomar así muy rápido, más o menos viene a la mitad de la página 4, donde decía que la evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad, que es aportar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de tanto alumnos como padres de familia, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a aquellos que hasta el momento no han establecido una comunicación directa con el docente o la docente encargado de ese grupo de alumnos. Entonces, aquí hay una parte humana que no se había manifestado en documentos que preceden a lo relacionado con la evaluación, que da un golpe sobre la mesa respecto a lo que se ha mencionado. Creo que es una palabra medular dentro de los tantos cursos y webinars y sesiones que hemos visto, que es la parte de la empatía, ¿no? De ser empáticos con lo que están viviendo los diversos sectores de la sociedad, de la población, incluyendo nosotros como docentes, ¿no? Y también de alguna forma nos da un poquito más de relajación respecto al estrés que estaban generando nuestros maestros de decir, ¿cómo voy a evaluar a esos alumnos cuando no tengo información de ellos? Cuando muchos no se han comunicado, cuando algunos me envían uno que otro trabajo y entonces tengo que hacer una triangulación para más o menos equilibrar o estimular a aquellos que sí me están cumpliendo, a aquellos que medianamente lo están haciendo para asignar una calificación, un valor numérico que no sobreestime o que no critique demasiado o sea muy drástico con el esfuerzo que ellos están haciendo. Entonces, eso es de reconocerle, considerar todo, que están considerando las desigualdades que se están viviendo dentro de la sociedad. Ahora bien, si nosotros pudiéramos agregarle alguna sugerencia respecto a qué más poder hacer por nuestros estudiantes, pues más que nada la sugerencia sería ir pensando, porque eso es algo que va implícito, ¿no? Ahorita pues no voy a evaluar, no tengo elementos totalmente válidos o completos como para asignar una calificación, pero este mismo documento deja abierta la posibilidad de que al final del ciclo escolar, posiblemente cuando podamos reanudar actividades presenciales, tengo que diseñar una estrategia para evaluar. Y ahí va a venir el estrés total, porque es, ¿cómo voy a evaluar? Tengo que hacer un examen estandarizado, tiene que ser un examen que recapitule lo fundamental del plan y programa de estudio, pero también se genera
esa problemática de que se ha demostrado, incluso Aprende en Casa 1, demostró que el programa de estudio estaba sobrecargado. Entonces, tengo que ser selectivo respecto a los aprendizajes que mis estudiantes deben de dominar. Entonces, yo sugeriría que en la medida de lo posible pudiéramos ir en la medida de lo posible, esto es muy enfático, ¿no? Porque hay que entender que hay situaciones en las que es muy difícil por la comunicación, por la geografía, por la distancia que hay que recorrer para asistir a nuestro centro de trabajo, sobre todo es aquellos que se encuentran alejados, pero que sí podamos inicialmente tratar de ir como que rescatando algo que sí me permita hacer una evaluación. Esa es otra sugerencia que pudiéramos realizar. La otra, pues aprovechar aquellas situaciones en las que haya tecnología para diseñar, no sé, tal vez algún examen a través de Google Form, podérselos compartir y más o menos con ciertas recomendaciones para los padres de familia, pues ya tratar de acercarme un poquito más a una evaluación objetiva. Yo creo que esas pudieran ser algunas propuestas que en la medida de lo posible, lo reitero porque sí es muy importante, pudieran adaptarse al contexto y a la situación de cada uno de los maestros o las escuelas. Entonces, más o menos por ahí, pero sí respetar y seguir a pie de la letra el documento que mencionaba Kevin y que sería bueno brindarle otro aplauso al final, pero hasta ahí dejo mi comentario. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, Kevin. Y es cierto, la evaluación es un proceso. Los procesos de evaluación se van mejorando, van acorde a las necesidades, pero es cierto de que debe existir un cambio en el criterio de evaluación de los profesores, con capacitación que decía Kevin, con trabajo constante, como decía Freddy, pero aquí el que tiene la última palabra es el maestro. Si queremos hacernos escuchar, si queremos hablar, tenemos que comentar. Por eso le invito a todas las personas que siguen la red de educación que comentemos, que alcemos nuestra voz, que dialoguemos cuál es la forma de evaluar, porque los que vamos a evaluar vamos a ser los docentes y tenemos que ir presentando, tenemos que ir cuestionándonos, tenemos que evaluarnos primero nosotros para poder eventualmente evaluar a los alumnos. Con esto, la mesa crítica se despide. Los invitamos a dar like, compartir, comentar, porque charlando, mejorando y cuestionándonos es como vamos a ir mejorando. Muchísimas gracias. Y nos despedimos